Radio Adonai te invita a conocer estos 5 datos importantes del miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza, ¿qué significa este día? Es pecado no ir a misa. Una persona que no es católica puede recibir también la ceniza. Acompáñenos y resolveremos varias dudas, porque hoy vamos a ver 5 puntos que todos debemos saber sobre este día tan importante. El miércoles de ceniza es el primer día de la Cuaresma. ¿Qué es el miércoles de ceniza y la Cuaresma? Cuaresma viene del latín quadragesima, es decir, 40 días. En la Sagrada Escritura vamos a ver el número 40 varias veces. 40 días y 40 noches duró el diluvio, y 40 años estuvo también el pueblo judío errante por el desierto. 40 días, 40 noches estuvo el Señor en el desierto haciendo penitencia. Por tanto, la Cuaresma tiene un sentido de prueba, de dificultad, de penitencia. Pero no es una penitencia porque Dios nos quiera castigar y dejarnos abrumado con nuestros pecados. No, lo contrario. Dios quiere la enmienda de nuestra vida y por eso el miércoles de ceniza marca el inicio de esa etapa de purificación para retomar una nueva vida, vida que se refleja en la Pascua del Señor. ¿De dónde viene la tradición de la ceniza? Como decíamos, en la antigüedad ya se usaba también la ceniza como símbolo de penitencia. Vemos en los profetas que se decía que el pueblo se vestía de saco y ceniza. Pero la ceniza también, después de nuestro Señor Jesucristo, cobró su significado católico, porque ya 400 años después de nuestro Señor Jesucristo, se usaba la ceniza como señal de penitencia, y a partir del siglo XI fue establecido oficialmente por la Iglesia que se utilizara la ceniza como el símbolo de la penitencia. Incluso aquellos que se convertían a la fe católica o incluso católicos que habían pecado pública y gravemente, debían utilizar la ceniza el Jueves Santo como señal preparatoria para poder acceder al sacramento de la confesión. Entonces, desde hace mucho tiempo se usa la ceniza y es una señal precisamente del dolor de nuestras faltas. ¿Cómo se obtiene la ceniza? ¿Cómo se impone y qué significa? Y usamos la ceniza entonces porque la ceniza es señal de aquello que queda después de haberse sometido al fuego. Asimismo, vamos a someternos a la misericordia divina para que con el fuego de su amor nos purifique de todo aquello que no debe estar en nuestro corazón. Pero la ceniza que utilizamos en este día no es cualquier ceniza. La ceniza se obtiene de los ramos que fueron bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior. Y esos ramos se queman, y de esa ceniza que después será bendecida es que nosotros recibimos la señal en la frente. Y es esa ceniza la que simboliza precisamente el término de nuestra vida de pecado, con la aspiración a alcanzar la vida de la gracia. ¿Quién puede recibir la ceniza? ¿Solo los católicos? Pero bien, siempre ha sido una tradición católica el recibir la ceniza, como decíamos, desde que nuestro Señor fundó la Santa Iglesia, esa señal que ya existía como penitencia, como símbolo de anonadamiento, de humildad, nuestro Señor, con las gracias del bautismo, la sublimó. Pero entonces, ¿será que cualquier persona puede recibir la ceniza o únicamente los católicos? Sí, cualquier persona puede recibir la ceniza, porque la ceniza no es propiamente un sacramento, es un sacramental.
que, como nos enseña el Catecismo, los sacramentales no producen la gracia, sino que preparan y disponen las almas para recibirla. Por eso es que cualquier persona, católica o no católica, puede recibir esa señal, pero de aquí la importancia de que unos y otros lo recibamos sabiendo que eso debe atraernos hacia Dios. Es una señal de que reconocemos nuestra miseria, reconocemos nuestra indigencia y que queremos que Dios nos perdone en su bondad y en su misericordia. Y por eso mismo, los católicos tampoco deben confesarse para recibir la ceniza, porque no sería pecado recibirla si, por ejemplo, se está en estado de pecado mortal, como puede ocurrir con una comunión que se recibe en pecado mortal. Esa comunión sí ofende a Dios. O por ejemplo, contraer el matrimonio sin estar en estado de gracia también es pecado. Son los sacramentos que debemos recibir en estado de gracia. El de la comunión, el de el matrimonio, la unción de los enfermos, en fin, son sacramentos de vivos que no podemos recibir si estamos en pecado mortal. Pero como vimos, la ceniza no es un sacramento, sino un sacramental. Ella misma, como señal, nos va a auxiliar a nosotros para reponer, para reparar y para reformar nuestra vida espiritual. ¿Es un día de precepto? ¿Qué se hace este día? Y el miércoles de ceniza, ¿será un día de precepto como todos los domingos del año? No es un día de precepto. Sin embargo, es aconsejable que se vaya a la Santa Misa este día, miércoles de ceniza, porque la ceniza se impone en el rito propio, dentro de la celebración eucarística. Sin embargo, se puede realizar la imposición también fuera de la Santa Misa. Entonces, ¿quién bendice la ceniza? Cualquier sacerdote o diácono la puede bendecir, pero también cualquier fiel laico que sea designado para esta función la puede imponer. Pero recordemos, si recibimos la ceniza, ella tiene una fórmula propia que nos recuerda el significado de nosotros realizar este signo. ¿Cuál es la fórmula? Tenemos dos. Una es conviértete y cree en el Evangelio. Ella es una, pero la tradición de la Iglesia desde hace muchos años ya utilizaba la fórmula que nos recuerda aquellas palabras del Génesis. Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Dios del polvo de la tierra formó al hombre y a ese polvo vamos a volver el día de nuestra muerte. Porque muchas veces nosotros pecamos y abrazamos el pecado porque nos olvidamos que un día moriremos y volveremos al polvo. Y esa es la señal de la ceniza, de que debemos tener un corazón siempre bien dispuesto para que la gracia divina nos mantenga unidos al cielo con la esperanza de alcanzar una eterna bienaventuranza. Por tanto, les invitamos a que recibamos este miércoles de ceniza con mucha devoción esta señal y que sea ese el punto de partida para alcanzar los gozos de la Pascua. Pero este miércoles de ceniza también debemos realizar algo muy importante. Recibamos o no recibamos la ceniza, nosotros, todo fiel católico, debe guardar ayuno y abstinencia. Pero recordemos que también el Viernes Santo debemos guardar el ayuno y la abstinencia, y durante todos los viernes de la Cuaresma debemos hacer la abstinencia, comer el pescado. Incluso la Santa Iglesia nos pide que todos los viernes del año sean días penitenciales, es decir, que sean días en que se guarda la abstinencia, no el ayuno. Pero en algunos lugares, por ejemplo en Colombia, se nos permite que la abstinencia de los viernes la reemplacemos por una oración o por una obra de caridad, por alguna penitencia también que nosotros querramos hacer en recompensa o en reparación, digamos, por nuestras faltas y también para reemplazar la abstinencia.
Así que, bajo la protección de la mirada maternal de la Santísima Virgen, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude y nos dé gracias para recibir este miércoles de ceniza con mucha devoción y para que esta Cuaresma, que también va a comenzar, sea un camino de preparación y de, sobre todo, renovación espiritual para todos nosotros, para nuestra familia y para que, recibiendo al Señor en la Pascua, podamos gozar también de esa alegría de su resurrección, habiendo hecho un camino de Cuaresma con toda devoción y con todo amor. Les dejamos la bendición y que esta bendición permanezca en ustedes y en todas las familias. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Desde Lanús Oeste en la provincia de Buenos Aires, Radio Adonai, la radio sin fronteras.